1200, la mejor AM. WGDL 1200 no se solidariza necesariamente con las expresiones del programa a continuación. Muy buenas noches, amados hermanos, y muchas bendiciones para todos. Les habla su amigo y hermano José Pancho Irizarry y este servidor, tu hermano y amigo Héctor López. Bienvenidos a este su programa, Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Acompáñanos en este recorrido por las Sagradas Escrituras. Este programa será de bendición para todos. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Muy buenas noches, Pancho. Muy buenas noches. Acabamos de citar el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 29 y 30. Y eso es muy importante porque ese es, como dicen los trovadores en Puerto Rico, ese va a ser nuestro pie forzado. Así que muy buenas noches, mis queridos amigos, amados hermanos. Muchas bendiciones para todos. Usted acaba de sintonizar y llegamos al lunes 7 p.m. Ya usted llegó, igual que nosotros, aquí al programa de estudio bíblico, Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Transmitimos todos los lunes de 7 a 8 a través de nuestra emisora lareña WGDL 1200, la mejor AM. Les habla su hermano Pancho Irizarry y me acompaña, como de costumbre, Héctor Nandi López. Buenas noches, Nandi. Buenas noches, Pancho, y buenas noches a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven a través de Facebook. Facebook Live, eso es así, estamos ya activados. Ya estamos activados, sí, y contento, Pancho, otro lunes más de estudio, de saborear las escrituras. Y tenemos... esto es, obviamente, usted está escuchando, conociendo el programa Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Y para conocer la raíz de nuestra fe, obviamente, ¿dónde tenemos que buscar, Nandi? En las Escrituras. En las Sagradas Escrituras, en la palabra, en la que hemos conocido como Biblia, ¿verdad? Así que esa es nuestra base. Aquí nosotros estamos escudriñando junto con ustedes la sagrada palabra del Todopoderoso, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Para nosotros no hay división en la Biblia. Para nosotros no hay páginas que dividen la Biblia. Todo lo contrario. Todas las páginas se conectan una con la otra, desde el principio hasta el fin. Así que, amados hermanos, usted está escuchando una serie de estudios, ¿verdad? Sobre todo es bien importante que ustedes sepan que le queremos hacer la aclaración. Estamos a través de Facebook Live. Si usted tiene internet, vaya a Facebook y busque el programa en la emisora, la página del programa. También puede ir a nuestra página, a la página de Facebook del programa, Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Y usted también ahí puede encontrar todos los programas en orden. Es importante, y siempre lo decimos, siempre que empezamos el programa, que usted sepa que lo que usted está escuchando es un programa que se conecta con los demás programas que hemos venido grabando lunes tras lunes. O sea, esto es una cadena, es una serie llamada El Evangelio del Reino. Eso es una palabra, una frase muy poderosa, muy grande, y hemos estado profundizando en lo que verdaderamente es el Evangelio del Reino desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de los apóstoles que siguieron al Mesías de Israel y desde la perspectiva del mismo Mesías de Israel, nuestro Salvador, Yahoshua de Nazaret, a quien hemos conocido como Jesús. Así que es importante que usted, si no, ¿verdad? Para que usted pueda entender lo que nosotros estamos hablando, obviamente a lo mejor nos escucha por primera vez y ya lo que estamos hablando hoy es prácticamente la secuencia de lo que hemos venido discutiendo en programas pasados. Si usted va a la página de internet de Facebook, usted ahí puede ver todos los programas. Saque un día a la semana. Mire, 1 horita nada más dura el programa.
con excepción del programa de la semana pasada, que duró 1 hora y media. Y ahí hay material bastante importante para que usted se ubique. Así que sáquese 1 horita todos los días a la semana y usted puede escuchar el programa y así se empapa, se nutre, porque nosotros estamos llevando un mensaje profético, un mensaje de restauración, un mensaje que se conecta con lo que los apóstoles del Mesías, que vamos a hablar del mismo versículo que citaste, Nandi, al principio, porque ese es el mismo Mesías hablando de las 12 tribus, ¿verdad? En Lucas 22, 29 y 30. Amén. Entonces, pues vamos rápidamente, ¿verdad? Queremos dar estos detalles para que usted esté con nosotros, ¿verdad? Conectado. Queremos que usted siga igual que nosotros, aprendiendo. Todos nosotros somos estudiantes bíblicos. Seguimos clamándole al Santo Maestro que nos revele todos sus misterios, todos los misterios que tiene la palabra. Pero créanme que simplemente es como decir, con migajas nosotros nos conformamos. Así que imagínese usted, si usted le clama al Todopoderoso, como dice Jeremías 33:3, perdón, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes y ocultas en la Biblia que nosotros no conocemos. Amén. Claro que sí. Hay muchas. Lo que necesitamos es tener un corazón humilde. Y obviamente tratar de no ser guiados por un espíritu religioso. Eso es muy peligroso. Si a usted hay cosas en la Biblia que le incomodan, o incluso pues hay cosas que ya nuestros apóstoles y nuestros maestros dijeron en el pasado, a veces hay cosas que confrontan lo que hemos aprendido, ¿verdad? La Biblia a veces confronta los dogmas religiosos, y muchas veces cuando la misma escritura confronta esos dogmas religiosos, nos sentimos un poquito atacados. Ahí usted tiene que identificar, tiene que tener un espíritu de discernimiento para poder identificar, ¿verdad? Que eso está pasando. O sea, es posible que el Todopoderoso esté tratando de trabajar con usted y usted, pues, lamentablemente, hay oposición a algunas cosas. Usted tiene que ver, porque recuerde que el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, se supone que nos guíe a toda verdad. A ese es el que vamos a clamar ahora mismo. Vamos a hacer una oración para comenzar. Sí, es importante. Vamos allá. Padre, delante de ti estamos agradecidos una vez más, dándote la gloria, la honra. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En esta hora presentamos este programa y lo ponemos en tus manos. Pedimos tu guianza, tu cobertura, Padre, y que todo lo que se diga aquí sea para alcanzar a las ovejas que tú estás llamando en este tiempo, Padre amado. Cubre toda necesidad en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice Juan 8:32. Yo voy a empezar vamos a seguir la continuidad, ¿verdad?, de la serie, citando la preocupación de Pablo, y la vamos a seguir planteando sobre la mesa. La vamos a poner sobre la mesa siempre, porque prácticamente esta ha sido una base que hemos utilizado para formar este estudio, ¿verdad, Nandi? Como lo hemos venido haciendo, y es 2 Corintios 11, porque Pablo dice esto, y estas palabras son muy, 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 muy importantes que las entendamos. Pablo dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, al Mesías. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice la Reina Valera, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo claramente nos dice: otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Al que yo tengo en mi mente y en mi corazón, al que vengo predicando, cuidado. Pablo levantó una bandera de alerta. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo se viste como ángel de luz. Y obviamente sabemos que la luz del mundo es el Mesías, pero él se puede vestir como ángel de luz. Incluso él puede imitar al Mesías. Y eso es muy peligroso. Por eso Pablo dice: ten cuidado que no venga y te engañen con otra figura, con otro Mesías que incluso se parezca. Eso es bien peligroso. Entonces, ¿y cómo podemos conocerlo al falso? Conociendo al verdadero. Teniendo comunión con el verdadero. Eso que acabas de decir,
escuchen bien lo que yo voy a decir, mis hermanos que me escuchan a través de WGDL 1200, la mejor AM, en el programa Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Nosotros estamos viviendo el tiempo, escúcheme bien, estamos viviendo el tiempo en donde la verdadera identidad del verdadero Yahoshua de Nazaret, escuche bien el nombre, Yahoshua de Nazaret, hemos conocido como Jesús. Sabemos que Yahoshua, o verdad, que significa la salvación de Yah, fue cambiado al griego Jesús, ¿ok? Sabemos que el nombre del Mesías, nuestro Salvador, significa y contiene prácticamente una labor profética que envuelve su salvación hacia nosotros. Y obviamente el nombre, cuando lo sustituyeron al griego, vino a ser Jesús. De ahí de donde viene, siguió traduciéndose los nombres, aunque los nombres no se traducen, hasta llegar a Jesús. No estamos diciendo que son dos personas diferentes. Es como dijiste al principio, si nosotros queremos conocer la identidad de alguien, lo primero que tenemos que conocer es su nombre. ¿Ok? Porque incluso en el concepto de los hebreos, de los israelitas, ¿verdad? El nombre que portaba una persona era prácticamente era el motivo. Es el carácter. El carácter de la persona. Es correcto. El motivo, la agenda que tenía esa persona, el desenvolvimiento profético que tenía esa persona, el cumplimiento profético, ¿verdad?, que iba a tener esa persona. Su nombre era importante. Y él hizo una oración que le dice: gracias, Padre, porque a estos yo les di a conocer tu nombre. Así mismo dice Juan 17, en el capítulo 17. Dice: le he dado a conocer tu nombre a los que del mundo me diste. Estamos citando a él. Es correcto, sí, estamos citando la palabra. Pues estamos viviendo el tiempo en donde esa verdadera identidad de ese verdadero Yahoshua de Nazaret, el Mesías de Israel. Sabemos que la palabra Mesías viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa ungido, o sea, preparado para reinar de Israel. Y y es importante saber que la unción, incluso la unción, el ungir con aceite, es una práctica completamente hebrea. ¿Ok? Es bien interesante. Sí. Este poderoso tiempo, obviamente, esta identidad será revelada al mundo entero. Este poderoso tiempo profético será dirigido por el único Espíritu de verdad, que así como el espíritu de Elías convoca al que está fuera de pacto a que se arrepienta y se injerte en el verdadero árbol de olivo, el Espíritu de verdad convoca a que busquemos más allá de lo que se nos predica y enseña en nuestros círculos religiosos. La mentira te encarcela, pero la verdad te hace libre. La primera liberación del pueblo escogido fue de la esclavitud egipcia. La segunda fue del pecado y la muerte. Queda la última. Queda de nosotros y de cada uno de nosotros, si decidimos, hermanos, conformarnos con el evangelio de la emoción, de la comodidad, el compromiso religioso, o abrir el libro sagrado y entender la palabra de Dios en contexto, para que se nos sea revelado el verdadero evangelio del reino, y así poder esperar tranquilamente por el verdadero libertador de Israel, la luz del mundo, y tener parte en la nueva Jerusalén. Así que, hermanos, estas palabras salieron de mi corazón y yo quise plasmarlas para decirlas a través de esta emisora para que usted las analice, porque es importante que sepamos el tiempo en que estamos viviendo. No podemos perder el tiempo en cosas pequeñas. Tenemos que movernos hacia las cosas grandes, hacia las cosas que están ocultas, hacia las cosas que no solamente están ocultas, estaban ocultas porque alguien planificó ocultarlas. Y nosotros en este tiempo estamos comprometidos con la verdad, estamos comprometidos en hacer justicia al nombre de nuestro Salvador. Porque podemos decir con el corazón, hacer muchas cosas en su nombre, pero tenemos que por lo menos identificarnos
con la labor de salvación de su nombre, para entonces hacer justicia a esa misma, y por amor a esa misma salvación, nosotros defender su causa, defender su identidad y defender su nombre. Por eso mismo fue que Él dijo: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Así que, mis hermanos, analice estas palabras. Salen de mi corazón y créanme que salen con la sinceridad más grande que usted se pueda imaginar. Sabemos que estamos en un tiempo profético. Seguimos, hermano. Bueno, vamos a seguir con la serie. Nandi, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Está bien el agua? Sí, se está acabando. Tan rápido, Nandi. Es que tú hablas y yo me da sed. No hables mucho. Saludamos a Danielito, que está por ahí. Daniel, te queremos. Gracias siempre por tu apoyo. Y hoy tenemos visita. Tenemos a Jorgito en la casa. Ese es el road manager. Okay. Jorgito, ¿estás bien? Bendiciones para todos esos grandes hermanos que nos escuchan, para todas esas familias que tenemos, todas esas personas que son unos apasionados de las escrituras y estudian en todo momento. Y a todos los que nos siguen de aquí y aquí en Puerto Rico y fuera. Ok, citamos Primera de Reyes 11. Nandi, ¿por qué? Porque venimos hablando del tabernáculo caído de David. El programa pasado estamos hablando obviamente del Evangelio del Reino. Ya sabíamos que el tabernáculo caído de David no tiene que ver necesariamente, literalmente, con el templo de Jerusalén. Ya hablamos que la palabra tabernáculo, ¿verdad?, tiene que ver con la cabaña, tiene que ver con el pueblo de Israel, la cobertura de Israel. Entonces ya habíamos citado y habíamos entrado ya en Primera de Reyes 11, el capítulo más importante de prácticamente de estos libros de los Reyes. Es Primera de Reyes 11. ¿Por qué? Porque aquí es donde empezamos a ver el tabernáculo cuando empieza a caerse. Es correcto que nosotros dijimos en el programa pasado, citamos Primera de Reyes 11, 28, ¿verdad? Y mira lo que dice: y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Nandi, habíamos explicado la semana pasada que cuando Salomón comete pecado, viola los mandamientos, la Torá, la enseñanza, la instrucción del Todopoderoso, cuando él viola los mandamientos, el Todopoderoso decide romper el reino. Eso está, ya yo creo que la gente que nos sigue. El reino se constituía de las 12 tribus de la casa de Israel. De las 12 tribus de Israel. Entonces, una vez el Todopoderoso decide dividir el reino, Salomón prácticamente ya viene encomendándole esa división, parte de ese reino, a Jeroboam. Ya explicamos que Jeroboam desciende de la casa de Efraín, y hoy vamos a hablar más a fondo sobre eso. Para que aquel que no conoce, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que ya conoce esto, pero aquellos que no lo conocen, pues queremos que lo conozcan. Ahora a ver de dónde viene Efraín. Entonces se le llama la casa de José. Y curiosamente, aquí en la Biblia encontramos mucho la frase la casa de Judá, la casa de Israel, la casa de Efraín, la casa de José. Es como decir, ¿verdad? A veces muchas personas pueden pensar literal, que se refiere a donde vive José o la casa donde vive Israel. No tiene que ver con eso. La casa prácticamente incluso incluye, puede referirse a un reino. A un reino definido, a una monarquía definida. ¿Estás conmigo claro, verdad? Sí, el reino se divide en dos, en la casa del norte y en la casa del sur. Eso fue lo que planteamos en el programa pasado y lo tocamos súper. Pues entonces hoy vamos a hablar un poco de la casa de José. Sabemos que una vez el pueblo de Israel se dividió, se formó el reino de Israel en el norte y el reino de Judá al sur. El reino de Israel lo componían 10 tribus y el reino de Judá lo componían 2 tribus, la tribu de Judá y la de Benjamín, incluyendo a los levitas. En este caso serían tres tribus. Los levitas eran los sacerdotes. Pues entonces vamos a profundizar y vamos a ver qué relación entonces, Nandi, tiene la casa de José. Sabemos que estamos hablando de José, José, el de Egipto, el de Egipto, para los que lo conocen por ahí como el José de Egipto. Okay. Porque incluso en la serie esa que dan por ahí de José de Egipto podemos ver muchas cosas bíblicas, pero esa serie no te dice
prácticamente cuál es el misterio que está escondido detrás de eso. El misterio profético. El misterio profético que está escondido detrás de la casa de José. ¿Y qué relación tiene la casa de José con el Mesías de Israel? ¿Tendrá relación? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y qué relación tiene con el evangelio del reino del cual hemos venido estado hablando en esta serie? ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Vamos entonces, amado hermano, busque su Biblia conmigo y estudie conmigo, busque su lápiz y su papel y vamos de inmediato a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Nandi, tengo que hacer, viste, se me olvidó. Disculpe, tengo que hacer un paréntesis. Ajá. Este programa, vamos a estar. No, yo ya tú lo vas a tenía decirlo. en mente, No, pero... lo quiero decir ahora para repetirlo al ok. final. Está bien. Nos vamos a mudar, para aquellos que me están escuchando. A partir de la semana que viene, no vamos a estar transmitiendo el programa los lunes, ¿ok? Vamos a estar transmitiendo el programa los miércoles. Nos vamos a mudar de lunes a miércoles. Así que riegue la voz y siga con nosotros. Nos vamos a mudar de lunes a miércoles, ¿ok? Después les vamos a dar detalles de por qué nos mudamos. Ok, vamos a Primera de Reyes 11. Escuchen esto, por si acaso ustedes nunca habían escuchado lo que a un profeta que aparece en la Biblia, en el libro de los Reyes, que se llama Ahías, como dice la Reina Valera. Ok, pues Ahías es un profeta, que voy a citar los versos, dice lo siguiente. Aconteció pues, Primera de Reyes 11:29, aconteció pues en aquel momento que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió, oye Nandi, la rompió en 12 pedazos. Wow. ¿Viste? Tú citaste ahorita a Juan y lo vamos a conectar con estos 12 pedacitos de esta capa. Tú vas a ver con lo que nosotros lo vamos a conectar en el Nuevo Testamento. Él está haciendo A partir de las palabras del Mesías. Él Ajá. está haciendo algo profético ahí. Completamente profético. Lo que pasa es que si nosotros no escudriñamos en el Antiguo Testamento, nos vamos a perder del contexto bíblico. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, lo interpretamos sin saber el contexto de lo que ya había pasado en Israel. O sea que si hablamos de 10 leprosos, como que nos pasa por encima. Y si hablamos de la mujer samaritana de Juan 4, se nos pasa por encima también. Ok. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a hablar con una samaritana? Eso lo vamos A un pozo, en Samaria. ¿Qué interesante? ¿Dónde están enterrados los huesos de José? Los huesos de José. ¿Y qué tienen que ver los huesos de quién? De José. De José. Quizá la mayoría de la gente no sabe que donde el Mesías habló con la mujer samaritana, allí cerca estaban enterrados los huesos de José. Y eso, fíjate, eso lo pueden encontrar. Te voy a decir dónde está, para que lo busquen y lo encuentren. Eso lo pueden encontrar en Josué 24:32. Esa es la evidencia. Aquí está todo evidenciado. Okay. Josué 24:32. Búsquelo para que usted vea dónde están enterrados los huesos precisamente de José, a quien le fue encomendado. ¿A quién fue que le encomendaron el cargo de la casa de Jeroboam? A la casa de José. De José. O sea, esto suena a mucha cosa, pero vamos a ir desglosándolo poco a poco. Vamos a ir conectándolo. Ok. O sea, Ahías rompe la capa en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, versículo 31, toma para ti, o sea, Jeroboam, 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Viste? Ok. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. O sea, yo rompo el reino, te voy a dar a ti 10 pedazos, está diciéndole a Ahías, pero a Salomón yo le voy a dejar una tribu. ¿Por qué? Porque yo amo a Jerusalén, a mi esposa, como dice Isaías 62, y yo he escogido a Jerusalén de todas las tribus, ¿verdad? De la ciudad que yo he elegido, le dice él, y por amor a David. Y aquí el versículo 33 dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Viste por qué el Todopoderoso se conectó de la manera que se conectó
con David. Bueno, él está diciendo, voy a hacer esto, porque hiciste esto malo, pero no andaste como lo hizo David. O sea, te está poniendo en claro por qué lo hace. David nunca, cuando nosotros mencionamos aquí, cuando escuchamos a Astoret, ¿verdad? Si hay personas que no lo saben, Astoret prácticamente es la diosa Luna, la esposa de Nimrod. Ya hemos hablado de eso en programas anteriores. Si usted no ha escuchado esto, o si está escuchándolo por primera vez, le invito a que busque programas pasados, una serie que teníamos que se llamaba ¿Quién es el enemigo? Porque ahí hablamos a la saciedad de quiénes eran todos estos dioses. Y están, obviamente, Astoret, diosa de los sidonios. Sidón es el primogénito de Canaán, que son personas que estaban completamente desconectadas de la bendición semítica, que son descendientes del hijo rebelde de Noé, que era Cam. Y eso es importante entenderlo, ¿verdad? Por eso la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia son tan importantes, porque si no tenemos esa información, nos pueden vender otro evangelio y nos podemos confundir y podemos tolerarlo. Esa Astoret era la diosa Diana, ¿verdad? La diosa Diana de los Efesios. Es la misma. Sí, Efesios 19. Si no me equivoco. Sí, yo creo que sí. Exacto. Pues Astoret, o Acera, también es conocida como Acera, Chemos y Moloch prácticamente eran la representación del dios Sol. O sea, estamos viendo que lo que más le enfadó al Todopoderoso, además de la violación de los mandamientos de Salomón, fue que Salomón se relacionara y obviamente se contaminara con las prácticas de adoración al sol, a la luna y al ejército de los cielos. Que eran de otras naciones. Y estaban prohibidos. Es correcto. O sea, no me adores a mí como otros adoran a otras naciones. Es correcto. Eso le molestaba. Es correcto. Y le molesta. Porque a él no cambia. Y si él establece, mi adoración es de esta forma y mis mandamientos son estos, que no venga otro a cambiar mis mandamientos y a llevarte a adorar de formas extrañas, de formas que se conecten con formas del pasado que tienen que ver con la adoración al sol. Y eso ya lo hemos hablado bastante en este programa. Ok, pero no quitaré nada del reino de sus manos, dice el versículo 34 de Primera de Reyes 11, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y mira lo que dice ahora, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Hay personas que a veces, cuando yo les digo que yo guardo a algunas personas, ¿verdad? Los 10 mandamientos, os trato hasta el máximo, hasta lo mejor que puedo, ¿verdad? Porque soy una persona pecadora, soy imperfecto, pero trato de guardarlos lo mejor que puedo. No entienden que yo estoy haciendo literalmente lo que hacía David. Entonces, si yo veo que David, el Todopoderoso, lo escogió porque él guardó sus mandamientos, entonces... Pero es que tú estás bajo el nuevo pacto. No, es que el nuevo pacto es ese mismo. Esas mismas tablas en nuestro corazón. Y eso fue lo que dijimos en el programa antepasado. No se le vaya a olvidar. Sí, no, es que hay muchas personas que se confunden. Hay personas que están confundidas. Hay personas que piensan que los mandamientos de Dios pueden ser cambiados por cualquier hombre. Eso es incorrecto. Los mandamientos de Dios no los cambia nadie. Deuteronomio 4:2 te lo dice. No puedes tocar mis mandamientos. O sea, y en Apocalipsis al final lo dice. Malaquías 3:6, si no me equivoco, es Malaquías 3:6, dice yo no cambio. El Todopoderoso no cambia. Entonces a veces nosotros nos dejamos guiar y muchas personas entran en confusiones porque dicen, no, eso se cambió, eso lo abolió No, estamos bajo esto, eso lo abolió. Mi hermano, aquí no se ha abolido nada. No, eso es incorrecto. Aquí no se ha abolido nada. Aquí lo que ha habido es una confusión, una mala interpretación por lamentablemente dejarnos llevar. Aquí incluso es curioso porque hay personas que defienden sus posiciones utilizando libros o textos o de los padres de la iglesia o de fulano de tal. Pero entonces yo digo, pero si nosotros tenemos una fe bíblica, nuestra fe nosotros no podemos defenderla con libros que hayan escrito hombres. O por lo menos pero se cita mucho, maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso se cita mucho. Sí, lo que pasa es que puede ser que yo escuche una cita de un hombre o un análisis de un hombre o de un padre de la iglesia, por decirlo así, y cuando yo voy a la Biblia, que la Biblia se supone, ¿verdad? Que es la autoridad, que es la palabra de Dios, que son los libros inspirados. Pero entonces yo no voy a cambiar los apóstoles
que escribieron en el Nuevo Testamento. No voy a cambiar a Pablo. Yo no voy a cambiar a Moisés, Pero que tuvo cara a cara al enviado del Todopoderoso. Yo no voy a cambiar a los profetas. O sea, yo tengo que defender mi fe utilizando. Es que no tienes esos la libros. autoridad. Tú no tienes la autoridad. Es correcto. Pero obviamente Babilonia significa confusión. Y Juan nos dice, sal de Babilonia. Sal de esa confusión y injértate y conoce, busca la raíz de tu fe, comienza un tiempo de estudio, profundiza. No nos quedemos con los que nos han enseñado, porque muchas veces podemos haber heredado puras mentiras y nosotros estamos ya viviendo en un tiempo donde la ciencia se iba a aumentar, el conocimiento ya se ha aumentado, ya no hay excusas para dar a conocer prácticamente muchas cosas. Hoy día podemos prácticamente hacer milagros a través del internet, podemos conectarnos con personas en el extranjero, buscar información y obviamente pues eso es muy importante. Ok, siguiendo con esto, dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo, o sea, de la mano de el hijo de Salomón, y lo daré a ti las 10 tribus. ¿Viste? Aquí es donde Ahías le está diciendo prácticamente, las 10 tribus van a ser para ti, Jeroboam, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. ¿Viste qué poderoso? Y aquí yo quiero hacer un énfasis y es en el versículo 36, porque aquí Ahías le dice, ok, el reino se rompe, te voy a dar a ti 12, rompe su capa en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam, haciendo una alusión a que él gobernaría, sería el rey de las 10 tribus del norte. Pero hay algo bien importante. Algo iba a pasar con las 10 tribus del norte. Ajá, ¿qué iba a pasar? No, antes de decirte qué iba a pasar. Antes de que pasara lo que iba a pasar con eso, se le advierte a Jeroboam y se le dice, y a su hijo, o sea, al hijo de Salomón, daré una tribu para que mi siervo David, o sea, aquí yo voy a hacer algo, pero yo tengo que asegurarme de que algo, ¿cómo te digo? De que yo no... que no afecte. Que no afecte el entorno completo de lo que va a pasar. La promesa que yo le hice a mi siervo David. Es correcto. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días. ¿Qué es lo que hace una lámpara? Alumbra. Alumbra. ¿Verdad? Entonces, él dice, en otras palabras, él le dijo, yo voy a romper el reino, pero voy a dejar una tribu para que haya luz. ¿Dónde? En Jerusalén. Delante de mí, en Jerusalén, dice la palabra del Todopoderoso. Ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Sabemos que esa tribu que se quedó, ¿cuál fue? La tribu de Judá. De Judá. O sea, quiere decir que a nosotros nos han estado diciendo toda la vida que Dios no tiene ningún plan con Israel, porque ahora Israel, pues muchas veces se nos ha enseñado que Israel ahora es la iglesia, y aquí es donde entra el concepto de la teología del reemplazo que hemos hablado ya, donde ya Dios no tiene ningún propósito con Israel, y ahora el propósito es con la iglesia, obviamente con nosotros como iglesia, refiriéndonos a nosotros como cristianos. Entonces, pero hasta cierto punto, yo estoy viendo que los únicos que profesan que le sirven al Dios de Israel es los judíos y los cristianos. Pero Nandi, es que yo estoy viendo aquí una división. Los cristianos dicen que los judíos son malos y los judíos dicen que los cristianos son malos. ¿Y cuál es el problema? Pero es que yo estoy viendo aquí dos casas, dos reinos divididos. Porque tanto los judíos, ¿sabes cuál es la Biblia de los judíos? Los primeros 5 libros de Moisés y los profetas. Además de, obviamente, la religión judía se basa en otros libros, como lo es el Talmud y todos estos libros. Pero se supone que la base del judaísmo sea la Torah, el Pentateuco y los profetas y los salmos. Y eso es lo que yo tengo en mi Biblia. Y yo vengo del cristianismo. O sea, yo tengo algo en coincidencia con los judíos. Ay, ¿No será por eso que dicen que yo me convertí al judaísmo a veces, muchas personas? ¿Qué dicen? Sí, lo dicen. No me asustes, me voy. Oye, yo te voy a decir una cosa. A mí la palabra me está diciendo que cuando el reino de Israel se rompe, se va a quedar una tribu. Por amor a David. Por amor a David, para que haya lámpara todos los días.
Si tú vas a Israel ahora, Ujú. ¿cuál es la única tribu de las 12 tribus de Israel que tú puedes reconocer abiertamente? La tribu de Judá. ¿Por qué? Porque se cumplió eso que está ahí. Entonces, Se cumple. Se cumple. Se cumple. Mi hermano, o hermano que me escucha. Pero la gente la gente Sí. cree que ahí están las 12 tribus. Bueno, ellos creen que ya las 12 tribus regresaron. La ¿Qué gente, qué las gente? personas, Las personas. Muchas personas. Muchas No te personas. puedo decir porque Exacto. tendría que ser una encuesta la semana que viene. Sí. Se piensan que ya sí, regresaron. sí, muchas equivocadamente. Pero entonces eso contradice. No, eso sí, contradice, pues Exacto. es incorrecto. Es incorrecto. Ahora mismo la única tribu que tiene identidad es Judá. Es Judá. Son los judíos. Porque vamos a verlo, porque se va a ver en el estudio. ¿Por Es qué? correcto, es correcto. Lo que quiero poner aquí en contexto es que desde que el Todopoderoso rompió a Israel hace ya algunos 3,000 años atrás, aproximadamente 3,000 años de nuestra vida, de nuestra era, de nuestra historia, hace 3,000 años atrás el pueblo de Israel sufrió una ruptura. Pero aquí la palabra me dice que él, después de esa, él va a romper a Israel, pero él va a dejar una tribu para que David tenga lámpara todos los días de su vida. Ok. Entonces, ibas a decir algo. No, es que estoy pensando, para que la gente vaya conectando, él rompe el reino. Él rompe el reino en 10 y 2. Es correcto. Entonces, cuando Jesús, el Mesías, viene a la tierra, que habla, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Estamos hablando de ese reino? Bueno, ¿qué tú citaste al principio del programa? Y yo asignaré un reino a los... ¿Cuántos apóstoles? 12 apóstoles. ¿Por qué escogió 12 apóstoles? Él pudo haber escogido 10 apóstoles o pudo haber escogido 2, haciendo referencia a los reinos del sur al norte y al reino de Israel arriba. ¿Por qué escogió 12? Por las 12 tribus. Por las 12 tribus de Israel. Incluso, vamos a citar ya mismito, que está por aquí. O sea que él está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio. O sea, creed en el anuncio que estaba dicho por los profetas que se va a restablecer. Correcto. A Que la- se va a restablecer. ¿Qué? Ajá. Las 12. Las 12 tribus. Porque- el tabernáculo caído de David. Eso lo puedes leer con Pablo. Entonces Pablo, haciendo todo este análisis, dice, entonces todo Israel será salvo. Es correcto. Yo creo que estamos dando bastante en el clavo, ¿verdad? Haciendo yará, dando en el blanco. Obviamente el Mesías dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en Jerusalén, en la tierra, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Se me quedó la partecita ahí porque fue una foto que saqué, pero después de eso dice, ¿para qué? Para que ustedes juzguen a las 12 tribus de Israel. Entonces, aquella persona que se ha dejado llevar, que el Dios Todopoderoso no tiene ningún plan con Israel y con sus 12 tribus, tiene que ir rapidito buscando Santiago 1:1. Se lo voy a leer. Miren mira cómo empieza la carta de Santiago. Santiago 1:1. Dice lo siguiente. Este es el hermano del Mesías, Jacobo, diciendo en una de sus epístolas, su epístola universal, como dice la Reina Valera. Escuchen cómo empieza Jacobo en el primer siglo. ¿Sabe? Ya el Mesías había muerto y resucitado. Si no había ningún plan, si las 12 tribus no existen. Ese es el que en Hechos 15 dijo lo de En Hechos 15. tabernáculo caído de David. Citó, ¿no? Amos 9:11. Eso lo vimos en el programa pasado. Sí. Entonces, por eso es que es importante saber qué era lo que tenían ellos en la mente. Porque acuérdate que Pablo dijo, van a venir a predicarte otro evangelio y van a cambiar al Mesías, a Yahoshua, y van a cambiar el evangelio y vas a ser guiado por otro espíritu. ¿Acaso? Pero No, mira lo que dice Santiago. Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así empieza la carta de Santiago. O sea, ya que automáticamente pueden estar desmoronándose o se van a desmoronar, eventualmente claro, obviamente Babilonia tiene que caer y toda la confusión babilónica tiene que caer, pero ya ustedes van a ver que prácticamente se va a ir empezando a desmoronar si es que Conceptos. el hombre introdujo
un evangelio diferente, ese evangelio se va a ir desmoronando y va a salir a la luz el verdadero evangelio del reino. Amén. 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 Así será. Recordemos que el Todopoderoso destruye el reino 930 años aproximadamente antes del Mesías. Todo esto está pasando 1000 años antes de que naciera el Mesías. Ok, pues mira qué interesante, Nandi. Ahora vamos a hablar un poquito entonces. Ya vimos lo que está pasando 1000 años antes. O sea, con el reino de Israel, con el rompimiento de Israel y lo que fue ya profetizado para Jeroboam. Jeroboam viene de la tribu de Efraín. Vamos entonces a ver quién es Efraín, porque aquí es donde vamos a empezar a ver de qué se trata cuando a Jeroboam se le da el cargo de la casa de José. Vamos entonces a ver qué es la casa de José, a tener un panorama un poquito más claro. Hermano que me escucha, vaya conmigo. Usted está escuchando Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Lo vamos a estar transmitiendo la semana que viene desde los miércoles desde las 7 p.m., de 7 a 8, todos los miércoles, Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Vaya conmigo a Génesis 41 para que tú entiendas cuán importante es estudiar la Biblia y entender la Biblia desde el principio y entender el contexto bíblico. Mira lo que dice Génesis 41. Y llamó Faraón, sabemos, ¿verdad? La historia ya de José. José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, pasó todo lo que le pasó, ¿verdad? Que no vamos a entrar en tanto detalle, pero obviamente llega un momento en que el Faraón levanta el honor de José y le da prácticamente, lo pone el segundo al mando en todo Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José. ¿Y por qué estoy citando esto? Porque aquí empieza algo bien interesante. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Mira qué interesante. José es un hebreo. ¿Verdad que sí? Es un hijo de Jacob. El hijo amado de Jacob. Ajá. De hecho, por eso lo vendieron, por la envidia que le tenían a José. Entonces, José, cuando el faraón, que era un pagano, que era un gentil, le da el cargo de gobernador, prácticamente le da un nombre nuevo. Se lo cambian. Le cambia el nombre. Le cambia el nombre. O sea, ya automáticamente empezaron a cambiarle la identidad. Si yo fuera hermano de él, iba a Egipto y preguntaba por él, no lo ibas a conocer, pero es que eso fue lo que pasó. Cuando los hermanos de Jacob vieron a José, dijeron, ¿y este quién es? Estaba vestido diferente. Estaba vestido y estaba cambiado, estaba transformado en un gentil. Esto no es un hebreo. Esto no es un hebreo. Este no es José. ¿Cómo lo van a ver si estaba disfrazado de gentil? Wow. Entonces, mira lo que pasa, para que tú veas, y cuando nosotros vayamos ampliando esto, yo dije en un programa pasado que José de Egipto, y lo vamos a demostrar con la palabra, y vamos a traer revelación en este programa, porque esto es una revelación bien grande. La figura de José y cómo José se conecta con los gentiles y con el Mesías. Porque José de Egipto es un prototipo del Mesías de Israel. Mira lo que le sucede. ¿Por qué los huesos de José estaban enterrados allí cuando habló con la samaritana? Completamente. Está bien. Completamente. Incluso, es más, el mismo nombre del Mesías, que era Yahoshua ben Yosef, era hijo de José. Por ese José. ¿Viste qué interesante? Además de que o como dice su padre, vamos a decir biológico, pero no era biológico porque... Sí, era José, bueno, tú dices el José, padre. Sí, exacto. El que se casó con Miriam o María. Exacto, es correcto. Pues mira lo que pasa, le cambian el nombre a José. Pero mira el nombre que le ponen. Safnaf Panea significa creador y preservador de vida. ¿Ves que hasta ahí el nombre... ¿A quién se te parece? ¿A los atributos de quién? De nuestro Salvador. Mira qué interesante, preservador de vida. Ahora, hasta se le cambió un nombre. Hasta que le cambiaron hasta eso se parece. Sí, y se le cambió un nombre por un nombre gentil. Entonces, y le dio por mujer, mira el nombre de la mujer que le dieron una esposa. A ese José de Egipto le cambiaron el nombre y le dieron una esposa. Mira cómo se llamaba la esposa. Osnat. Y la palabra Osnat significa regalo del dios Sol. Pagano. ¿Viste qué interesante? José está relacionado a la adoración al sol. Otra vez.
que mucho está involucrado el enemigo con... Escondido en la figura del sol. Escondido en la figura del sol. Escondido en la figura del sol. Entonces, ese es el sistema de adoración cananeo. es correcto. Entonces, y le dio por mujer a Osnat, regalo del dios sol, se llama la esposa de José. Y era hija de Potifera. Mira lo que significa Potifera. Aquel que Ra dio. ¿Quién era Ra? El dios sol. El dios sol de Egipto. Búsquelo por ahí en su biblioteca. Está como el arroz blanco. Está como el arroz blanco. Entonces, mira lo que dice. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora dice, y nacieron a José 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. 2. Antes que viniese el primer año del hambre. Antes que viniese el primer año del hambre. Los cuales le dio a luz a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Sabes lo que significa On? On fue llamada Heliópolis en griego. Y On es prácticamente la ciudad por excelencia de adoración al sol. O sea, era prácticamente una metrópoli. Una metrópoli. Sí, era y obviamente el culto al sol prácticamente donde más fuerte era en esta ciudad. Es como decir Jerusalén para los hebreos. Es correcto. Y On para los egipcios. Y On significa luz. Se parece a cuando tú prendes un switch. Exacto, Un sí. interruptor. Puede ser que de ahí venga. On, a lo mejor viene de ahí. Pero ¿sabes cómo se dice luz en hebreo? Or. ¿Viste qué interesante? ¿Viste cómo se empiezan a aparecer? aparecer? Hay unos parecidos. Es como yo te quiero imitar en todo. Porque te pondrán otra. ¿Viste? Que sí. ¿Viste qué interesante? Eso hay que ver. Hay que ver cómo se mueve. ¿Será por eso que Pablo dijo, ten cuidado que no vengan con otro Mesías? Que tenga características. No, a mí eso no me preocupa, pero lo que dice al final es como triste. Dice, y sé que lo vas a tolerar. Ese es el problema. Sé que lo vas a tolerar. Ese es el problema. Pero las ovejas de Israel no lo van a tolerar. Y llamó José el nombre del primogénito. Miren cómo se llamaba el primogénito de José. Se llamaba Manasés, que significa me hará olvidar. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahora entra, escuchen bien lo que entra aquí. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Nandi, vamos a empezar a entrar aquí un poquito en esto. Para entonces empezar a entender. O sea, a Jeroboam, vamos a brincar ahora al tiempo de los reyes. Estamos yendo en la historia, estamos corriendo por toda la Biblia. Vamos al tiempo entonces de cuando Salomón dividió el reino. A Salomón, el hijo de Salomón se llamaba Roboam, que significa en hebreo Rehobeam. No voy a entrar en esos detalles de los significados en hebreo porque quiero profundizar más adelante en eso. Sí. Pero significa que el Todopoderoso va a aumentar ese pueblo. Tiene que ver con aumento, ¿verdad? Con crecimiento. Y Jeroboam, que significa que tiene que ver con contienda, con controversia. ¿Ok? Eso es bien importante. Pero no voy a dar tanto detalle sobre eso ahora. El segundo se llamaba Efraín y el primero se llamaba Manasés. ¿Quién era el primogénito de los hijos de Israel? Biológico, Manasés. Ok, pero ¿qué pasa? Cuando usted va a Génesis 48, 8 al 22, y obviamente es importante entender esto, ¿por qué? Porque cuando Jeroboam cuando a Jeroboam le dan el cargo de las 10 tribus del norte, Jeroboam es de la tribu ¿de quién? De Efraín. De Efraín, del hijo de José. Ok, eso está claro. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es el secreto, por decirlo así? ¿Cuál es el fuerte de Efraín? Bíblicamente hablando. A nosotros no se nos ha hablado de esto, Nandi, nunca. No se nos habla de esto, pero es importante. Y es sumamente importante. Está en la base de poder conocer el Nuevo Testamento completo. Créame que sí. Esta es el fundamento, la base, el zapatón para usted entender. El Nuevo Testamento está aquí. Está aquí. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a entender un poco de Génesis 48. Estoy mirando el reloj. Génesis 48, 8 al 22, hermano. Yo le voy a dar una asignación porque lo más seguro no lo vamos a poder leer hoy. Pero, ¿qué pasa? Que cuando Jacob bendice a los hijos de José en Génesis 48, usted lo puede buscar y lo va a leer, ¿verdad? Usted va a ver
que se le da la bendición a Efraín, y el hijo primogénito, que es Manasés, está a la diestra de Jacob. O sea, ajá, sí. Sí, porque se le daba siempre el primogénito iba a la diestra del que iba a dar la bendición. Es correcto. Incluso el hijo unigénito del Todopoderoso está a su Diestra. A su diestra. O sea, él recibe todos los derechos. Todos los derechos de herencia le pertenecen a él. O sea, y eso mismo es lo que pasa con la bendición del primogénito. ¿Qué pasa? El primogénito es Manasés, pero ahí es entonces donde en la Biblia aparece Jacob cruzando sus brazos. Una cosa extraña. Y bendiciendo, y créanme hermano que me escucha, esto es bien interesante, sumamente interesante y bien profundo. Lo que pasa es que es importante primero que entendamos el contexto de lo que está pasando. Y una vez entendamos el contexto, profundizamos. Eso es bien importante. Pues por ahora me gustaría que entendieran que cuando a Efraín se le da que se da el cruce de las manos de Jacob, es porque Jacob pasa el derecho de la primogenitura y de la bendición del primogénito a Efraín. No a Manasés. Incluso a José se molesta un poco. Dice, papá, no. Sí, trata de sacarle las manos. Sí, no hagas eso, Así porque no, es que papá, ese así no es no. el primogénito. El primogénito es Manasés. Dice, lo sé, hijo mío. ¿Y qué dice? Lo sé, hijo mío. Eso mismo es lo que iba a decir ahora. Y dice, lo sé, hijo mío. Él vendrá a ser una nación grande. Él vendrá a ser una nación grande. Vendrá a ser multitud de naciones. Es correcto. O sea, hay un plan con la semilla de Efraín. Esa es la que menciona Pablo. Ay, ay, ay. Es que Efraín, la semilla de Efraín, es lo que más adelante vino a convertirse en los gentiles. ¿Me está siguiendo? O sea que, porque ellos están en la dispersión, fíjate. Efraín está conectado, sí. Ellos van como una familia a Egipto en la dispersión, pero regresan como una nación. Es correcto. ¿No te parece? Sí. En la dispersión, salen de la dispersión como una nación. Por eso es que yo cité. Por eso es que no cité, ahorita yo dije que hice esa misma declaración. Hay un éxodo que falta. ¿Cuál es ese éxodo? De Jeremías 16. Sí, completamente. Y de Jeremías 23 también. Okay. Porque deja ver si me da tiempo de leerlo antes de que se acabe el programa. Ok, quiero que nos mantengamos aquí en la bendición de Jacob. No lo vamos a poder seguir completo, ¿verdad? Obviamente esto es un programa que se transmite y que siempre cada programa va a seguir la continuidad de este estudio. Esto es una serie de estudios, de contexto, y eso es importantísimo. ¿Qué pasa? A Efraín se le da la primogenitura de Israel. Ya eso lo habíamos dicho en el programa pasado también, ¿verdad? Que lo pueden buscar. Automáticamente Efraín recibe la bendición del primogénito. Ya automáticamente, Nandi, se activa un plan profético para Efraín. Que nosotros no conocemos. ¿Cuál es ese plan profético? El plan profético de Efraín está envuelto en su nombre. Que está envuelto su nombre. Está envuelto en su nombre. Porque que te cité al principio, te dije, y llamó el nombre del segundo, en Génesis 41:52, llamó el segundo Efraín. Efraim, en hebreo, significa doble fruto, fructífero. Cuando algo es fructífero, ¿es que va a qué? A llevar mucho fruto. A dar mucho fruto. O sea, aquí directamente nosotros tenemos que entender, hermano, que la división del pueblo de Israel tiene muchos propósitos y muchos cumplimientos proféticos. Por eso es que no podemos descartar prácticamente el contexto bíblico. Y no podemos hacer teología vana, por decirlo así, con los versículos de la Biblia, sin base. Porque los versículos de la Biblia todos se conectan con un plan de redención. Entonces, tenemos que entender cuál es ese plan de redención. Y para entender cuál es el plan de redención, tenemos que entender el contexto y por qué el Todopoderoso hace todo lo que hace. Y lo planifica todo, también planificado desde el principio. Por eso es que incluso muchas veces hay personas que descartan, ¿verdad?, la fe. Porque dicen, es que, ¿sabes? Yo creo que esto no me hace sentido. Como que me enseñan cosas que yo me pongo a buscar y no leo la misma historia, veo acontecimientos que suceden que no me hacen sentido. Muchas veces porque no conocemos el contexto bíblico. Pues entonces Efraín, como doble fruto, recibe la primogenitura. Ya automáticamente, cuando Jeroboam
siglos después, cuando Jeroboam, el descendiente de Efraín, que lo vemos en Primera de Reyes 11, coge el cargo de la casa de José, ya automáticamente las 10 tribus del norte se conectan directamente con el plan profético que tiene el Todopoderoso para fructificar a Israel. En el pasado programa, ¿te acuerdas que dijimos, le vamos a buscar la cita, donde quieren hacer una guerra porque se dividieron? Y él mismo dice, el mismo padre dice, no. Esta división la provoqué yo. Él provocó esa división. Eso es en Primera de Reyes 12, del capítulo. Para poder llevar su plan a cabo, la promesa que le hizo a Abraham y a Jacob. ¿Cuál fue la promesa que se le hizo a Abraham? De que él va a ser multitud de naciones. Multitud de naciones. Que va a ser como las estrellas del mar. ¿Cómo yo las estrellas? El mar tiene estrellas. Como los peces del mar. Pero y si te vas a los peces del mar. Cielo y la arena del mar. A ver si estás despierto. Lo que pasa es lo siguiente, que el mar no tiene estrellas. No, sí, bueno, adentro. El mar tiene las peces. estrellas de mar. Lo que pasa es lo siguiente, hermano. El detalle, ya se me pueden hacer chistes y se me va el hilo. Se me fue. Nada, pero que estaba diciendo que esa división la provocó él. Ahí se está dando el plan. Él para salvar la promesa, él hace una intervención, aunque estaba en un plan. Tú no conoces todas las cosas. Correcto. Incluso tú no puedes cumplir una promesa que le diste a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo si no dispersas la semilla de Abraham. Exacto, porque 6 millones o 9 millones que son los judíos hoy en día, eso no son las estrellas del cielo. Y cuando dice 6 millones o 12 millones de judíos, o cuántos millones, se pueden contar. Estás refiriéndote a una sola tribu. A la tribu de Judá. Sí, pero porque la gente dice que no, ahí está la promesa. Esa es la promesa. No, créame que la promesa dice que es incontable. Es correcto. Hoy no vamos a poder tocar tanto, Nandi, ¿verdad? Para nuestros amigos Radio Escucha y los que nos siguen a través de Facebook Live, no vamos a poder entrar en tan profundo en Génesis 48. La semana que viene vamos a seguir profundizando sobre Génesis 48. ¿Por qué? Porque a partir de la promesa que se le dio a Efraín, de la primogenitura que recibió Efraín, incluso Jeremías 31:9. Vaya a la Biblia, hermano, que me escucha, y léalo. Ahí en Jeremías ya automáticamente el pueblo de Israel está dividido. Recordemos que el profeta Jeremías, cuando profetiza, todos los profetas profetizan, desde el profeta Elías en adelante, todos los profetas están profetizando a un Israel roto y dividido, a una casa dividida. Pues Jeremías 31:9 bien claro dice que Efraín es el primogénito. O sea, la primogenitura de Israel no le corresponde a la tribu de Judá. A la tribu de Judá le corresponde el reinado. La monarquía. Como dice Génesis 49:10. Pero que le pertenece a la casa de Efraín. La primogenitura. La doble porción. Esos son asuntos legales que vamos a estar discutiendo a profundidad más adelante. Ahora en adelante hay que seguir, vamos a decirlo de esta manera, hay que seguir en la pista a estos dos muchachos, a Efraín y a Judá. Es correcto. Porque vas a entender muchas cosas que de ahí en adelante, como por ejemplo, vamos a darle un adelanto, cuando van los 12 espías a reconocer la tierra, 10 de ellos dicen, no se puede. Números 13. Y 2 de ellos, que ahí está Efraín y ahí está Judá, dicen sí se puede. ¿Quiénes fueron los que dieron el reporte positivo? Uno de la casa de Efraín, que se llamaba Oseas. No. Sí, se llamaba Oseas. Bueno. Oshía. Y después Moisés le cambió el nombre y le puso. Sí. Ya te iba a me llevaste para un área profunda y ya se nos acabó el tiempo, chicos. Vale, pero termínalo. Pero es que eso es espectacular. Y el otro era de la casa de Judá. Se llamaba Caleb. Es más, los que fueron a recoger el cuerpo del Mesías. Uno era de la casa de Judá, Nicodemo, y otro era de José de Arimatea, era de la tierra de Efraín. Por eso digo, no le pierda la vista a estos dos muchachos. ¿Y cuántos hermanos habían en la parábola del hijo pródigo? En la parábola del hijo pródigo, 2 hermanos. Uno que se fue y uno que se quedó. Que estaba siempre con el padre. Y uno que tuvo celo. Y el que tuvo celo fue el que estaba con el padre. Ajá. ¿Viste? Está ligado eso al rompimiento de Israel. Toda la escritura.
Por eso le digo, este capítulo es bien importante que lo entiendan, porque aquí se conecta todo, se conecta todo el Nuevo Testamento, como decimos, como le han puesto. Es correcto. Wow, es mucho, Nandi. Es mucho, es poco tiempo, pero se me está cayendo esto. Ok. Vamos a seguir ampliando esto más adelante. Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya estamos terminando. Lo importante es lo siguiente. Para resumir lo que hemos estado tratando de enseñar en esta noche. Tenemos que entender que el rompimiento de Israel, de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, están ligadas y conectadas a la casa de Efraín, a la casa de José en el norte y a la casa de Judá. Estos dos reinos prácticamente al día de hoy no han sido unificados. No han sido unificados. Y en todo momento hemos citado del Nuevo Testamento cuando el Mesías de Israel cita a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué le llamaban el hijo de David a Yahoshua de Nazaret, a Jesús de Nazaret? ¿Por qué le llamaban el hijo de David? ¿Por qué él tuvo que escoger 12 apóstoles? Hermano, todo está ligado. ¿Por qué él dijo una casa dividida no puede permanecer? ¿Por qué él tuvo que ir a la samaritana a decirle, prácticamente a decirle, ustedes adoran lo que no conocen? O sea, ustedes están adorando de una manera incorrecta. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, dice él. Y aquí muchas personas piensan que la salvación viene de la religión del judaísmo. Mire, hermano, ninguna religión a usted lo va a salvar. Ninguna religión lo va a resucitar. Ninguna religión lo va a llevar en un arrebatamiento a la tierra prometida para reinar con el Mesías por 1000 años. Ninguna religión lo va a hacer. Cuando el Mesías dijo, ustedes adoran lo que no conocen, a la mujer samaritana, está refiriéndose literalmente a una conexión directa a este rompimiento de Efraín y Judá. Porque era samaritana, tenían una mezcla. Es correcto. Recordemos que la capital de Samaria... Perdón, la capital de Efraín, de la casa de Efraín, de la casa de Israel, era Samaria. ¿Por qué? Porque los dos reinos cuando fueron divididos, uno se llamó la casa de Judá y el otro se llamó la casa de Israel al norte, o la casa de Efraín, o la casa de José. Estamos entendiendo, ¿verdad? Que por ahí estaban Galilea de los gentiles. ¿Te acuerdas? Es correcto. Por eso es que los gentiles están conectados directamente a las 10 tribus del norte. A las 10 tribus del norte que prácticamente estaba completamente dispersa y había sido dispersada en el 722 antes del Mesías. Ya nos vamos. Así que vamos a seguir con este tema la semana que viene. Vaya, busca nuestra página de Facebook, busque la página del programa. El miércoles, ya la semana que viene, nos vamos a dar cita el miércoles a las 7. Riegue la voz. Así que comparta el video en Facebook, hermano, para que el mensaje siga llegando. Este es el mensaje de la restauración que tiene que ser predicado y el evangelio del reino que tiene que ser predicado previo al regreso de nuestro Salvador. Le amamos, le enviamos una bendición especial para todos los que nos han seguido, los que nos siguen siguiendo. Cualquier pregunta pueden hacerla a la página de Facebook. Gracias, Nandi, como todas las noches, por tus aportaciones y por tu conocimiento. Así que gracias a Daniel y a todos los que nos estuvieron acompañando. Que el Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, les bendiga, les guarde. Usted escuchó a Pancho Irizarry y Héctor Nandi López en el programa Conociendo la Raíz de Nuestra Fe por WGDL 1200, La Mejor AM. Muchas bendiciones y que tengan todos una hermosa noche. Hasta el miércoles que viene. Bendiciones. Este fue el programa Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Acompáñanos el próximo lunes a las 7 de la noche por esta tu emisora WGDL 1200 Lares, La Mejor AM. Gracias por tu compañía y que el Todopoderoso te bendiga siempre.